que se extiende la cuarentena. Se extiende claramente. Y está Nico Wiñaski con nosotros esta noche para darnos detalles de lo que decidió Alberto Fernández, cuándo anunciaría esto de forma oficial y si se sumarían algunos sectores nuevos a la excepción para esta cuarentena obligatoria que va a ser sobre todo muy fuerte en el ámbito de la capital federal y del conurbano. La reunión del presidente hoy con los 24 gobernadores duró 3 horas. 3 horas. Empezó hablando él, cada uno después puso problemas de sus distritos. A ver, esto es información de fuentes muy calificadas. El presidente tiene decidido extender la cuarentena más allá de este lunes, que es cuando terminaba. Muy probablemente se extienda hasta el 1 de mayo, y ahí se verá, porque la idea que hoy habló todo en esta videoconferencia del presidente con los diferentes mandatarios provinciales, estaba Juan Rodríguez Larreta y Axel Kicillof a su lado, Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, es que la batalla contra el virus recién empieza. Claro. Todos fueron unánimes en la opinión de que la cuarentena debía seguir. Va a haber algún tipo de actividad que se va a considerar, se va a considerar como exceptuada, pero van a ser muy pocas, no como las que se pensaban. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó con los jubilados en los bancos, por lo que está pasando con el virus en la Argentina, del que todavía no hay un diagnóstico real, esto según fuentes también oficiales muy importantes, sobre cuánto se puede haber extendido el virus. La decisión es que la cuarentena tiene que seguir. En algún momento se había especulado con que, por ejemplo, pudieran volver los vuelos de aerolíneas argentinas obviamente de cabotaje. Entiendo que es una decisión que está descartada, esto como ejemplo solamente de cómo va a seguir el aislamiento obligatorio. No van a seguir, van a seguir suspendidas las clases, y esto el presidente lo anunciaría acercándose más la fecha de el Nico, próximo, ¿no? hay una fecha que se está hablando, que es el jueves 23 de abril. No sé si vos tenés también esa información. Esa es la fecha que están dando. Hablaron los gobernadores, esto también hay que decirlo, es dinámico, cambia día a día, tal vez. Sí, claro. Mañana llega alguna noticia sobre una enfermedad, cosa en el mundo, digo, algún tipo de paliativo, alguna cosa que todavía, según los especialistas, queda lejos. Sí. Yo diría que lo que se está analizando en el mundo es extenderlo hasta el 1 de mayo. Claro. El 1 de mayo. Y esto se desprende también de lo que dijo públicamente el presidente de la República. Dijo, el pico de la enfermedad va a llegar en mayo. En esto también coincide Ginés González García. Pero también en la reunión se habló sobre todo de dinero. ¿Por qué? Porque las provincias están con una baja de la recaudación muy fuerte, la nación también, la ciudad también, y se anunció, o por lo menos acordaron el presidente y los gobernadores, que destacaron mucho el modo en que los escuchó Alberto Fernández. Se anunció un plan de ayuda de 120.000 millones de pesos para las provincias, 60.000 millones de pesos serían a través de aportes del Tesoro Nacional, una herramienta que tiene el gobierno para distribuir fondos desde la Casa Rosada hacia los gobiernos provinciales, que en esto se incluyen ATNs nuevos y lo que es la deuda de los ATN que faltaba por cobrar, una pelea histórica. Bueno, se van a librar esos fondos, va a haber créditos, entiendo que desde la banca pública con una tasa alrededor del 20% para las provincias también, y se llega a esa cuenta, 120.000 millones de pesos más $1 millón para cada provincia para que compre insumos médicos de lo que se están necesitando. En la reunión también el ministro de Salud, Ginés González García, anunció que se habían comprado 2.800 respiradores nuevos a China, y todo esto que estoy contando da la idea, obviamente, de que la cuarentena no se va a levantar. No. Se están comprando respiradores. Nico, además, perdóname, ayuda económico tan importante. Hay algo lógico que es la cantidad de tiempo de cuarentena. Argentina cumpliría este 23 de abril, o viernes 24, cumpliría 5 semanas de cuarentena. Vos decís 1 de mayo, suena lógico, es viernes, es feriado además, 1 de mayo. Ahí Argentina cumpliría 6 semanas de cuarentena, que es lo que han recomendado los especialistas en el mundo, ¿no? Desde el propio Bill Gates en su momento, cuando decía que hablaba de 6 semanas
precisas para poder cada país cerrarse de tal manera de evitar la propagación del virus, ¿no? Así que no está oficializado. Sabemos que se extiende la cuarentena, todavía no está muy clara la fecha. Vos, Nico, tenés el dato del 1 de mayo, que serían exactamente 6 semanas de cuarentena. El tema es cómo económicamente se mantienen algunos sectores y los puestos de trabajo, ¿no? Los puestos de empleo. Sí, a ver, obviamente se van a implementar más ayudas al sector privado. Es muy delicado el tema, el dilema también, ¿no? Si abren la cuarentena, que además, aunque se está cumpliendo muchísimo, en el gobierno también sienten que de alguna manera, o por errores propios, como lo admitido el presidente sobre esta aglomeración lamentable que ocurrió en los bancos el viernes pasado con los jubilados, y también por cuestiones obvias, si se empiezan a liberar algunos sectores tal vez de la industria, porque en un momento el presidente habló con la CGT y la UIA de tal vez extender, abrir las fábricas, pero de a un turno por día. Esto generaría mucha gente en el transporte público, es uno de los mayores transmisores del virus según los expertos, entonces se va a tener mucho cuidado. Es probable que posiblemente, tal vez de acá al domingo, se anuncie alguna flexibilización sobre este punto, sobre el mundo del trabajo privado. Tal vez se abran algunos comercios, pero con muchísimo cuidado. Pero, por ejemplo, a ver, no se retomarían los vuelos de cabotaje de aerolíneas argentinas, no se retomaría el transporte de mediano plazo. Y no quieren trenes llenos, ni colectivos llenos, ni subte llenos, ¿no? Esta es la idea. No, ni gente circulando dentro del país. A ver, un ejemplo, tengo entendido que con mucho esfuerzo la Nación compró, ¿no? Y mandó a las provincias diferentes cantidades de test para saber quién no está contagiado de coronavirus. A la capital federal llegaron 3.000. Hay 2.400 personas, me parece, según la información que me dijeron, en los hoteles, haciendo una cuarentena, ¿no? El aislamiento obligatorio. Es que es el tema, Nico, más inquietante de toda esta historia, es los pocos test que Argentina hizo hasta el momento, ¿no? Sí. A ver, esto no solo lo diga yo, esto lo dijo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, cuando dijo: los contagiados son más de los que se informan oficialmente, no porque se estén ocultando las cifras. Tal vez hay alguna provincia, sobre todo el norte, Formosa en particular, que se especula con que el gobernador tal vez no está haciendo los test debidos, cuidando los kits que tiene, y que lamentablemente hay gente que tal vez muera de neumonía y tal vez sea de coronavirus, y esto puede pasar en todo el país porque se empieza a desbordar el sistema sanitario, que todavía no está desbordado, pero se empieza a notar en muchas clínicas y en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos enfermos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Hasta muchos se escapan. En el caso del hospital de Moreno hubo 2 contagiados que se escaparon del hospital de Moreno. Empezó a haber médicos y enfermeros y trabajadores de sanidad también contagiados. Pero si lo dijo el ministro Ginés González García, no se sabe cuántos enfermos reales hay. Y esto también lo admitió el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, cuando dijo: hay una gran cantidad de enfermos asintomáticos que no podemos controlar, palabras más, palabras menos. Entonces, y se supo también, ¿no?, el diagnóstico del presidente de la República, que dijo: el pico de la enfermedad va a ser en mayo. Mayo, lo más lógico, y esto lo entendieron los gobernadores que le dieron el apoyo total a Alberto Fernández. Ese es el dato.